Seguimos con nuestra enseñanza. Recuerden que estamos llevando una secuencia. eh, se tiene que enseñar, pero también proclamar. Y Dios a veces nos pone a que estudiemos, a que seamos enseñados por la manera de secuencias de estudios. Y es por eso que llevamos, ¿se acuerdan que hoy vamos a entrar en la jornada número 24 y tomamos las 42 jornadas que están ahí en números 33? Son las experiencias del pueblo de Israel, pero que es una enseñanza para nosotros porque esas experiencias también corresponden en el sentido espiritual para la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, desde en el monte Sinaí, ¿se acuerdan cuando llegamos en esa jornada? Dios empezó a ordenar a su pueblo, porque estas jornadas que estamos tocando tienen que ver con hermanos que ya han madurado, que han crecido. Las primeras 6 jornadas se habló a los nuevos, a los recién convertidos, y después a los jóvenes, los que han crecido un poco más, pero la meta es llegar a ser cristianos maduros. Entonces, en eso estamos basándonos para usar las 42 jornadas, porque aquí nos muestra cómo es nuestra salvación, porque la Biblia dice que nuestra salvación es tan grande, no es algo pequeño que Dios nos dio, sino que es una salvación tan grande. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué no dijo grande nada más? Dijo tan, porque puso esa, ¿cómo se llama esa palabra, hermana Carmen? Preposición, prefijo. ¿Preposición? Ok, le creemos porque es maestra. Sí, sí le creemos. Entonces, ¿verdad? Entonces dice tan grande, por eso pone eso, tan grande. Él pudo haber escrito nada más: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación grande? Pero él les dice tan grande, o sea que nuestra salvación no es algo pequeño, sino que es algo grande, grande, ¿ok? Entonces por eso todas las 42 jornadas son las experiencias de nosotros como cristianos, ¿de acuerdo? En la jornada anterior fue Ta'at, ocupamos 2 mensajes, pero aún quiero remarcar algunas cosas hoy, porque en el mensaje anterior hablamos de la consagración del sacerdocio, y además en esta jornada de Ta'at vimos un tema que ha sido muy debatido por cristianos y no cristianos. ¿Y cuál es ese tema? El diezmo. Y quiero que todos tengamos paz respecto a esto. Fíjense, porque esta palabra aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, diezmo es una palabra hebrea que es maser. Así se pronuncia, bueno, se escribe así, no sé si se pronuncia así, pero bueno, ya les he dicho que no es nuestra intención aprender hebreo, sino que lo que queremos es estar bien informados y documentados. ¿Y qué significa esta palabra maser? Significa décima parte. Cuando se habla del diezmo, es la décima parte. En el Nuevo Testamento aparece en el Evangelio de Lucas y en Hebreos, y es la palabra griega decate, porque en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces los escritores usaron la palabra decate, que significa también décima parte, ¿ok? Ahora, yo quiero que estemos claros en esto, porque no hay ninguna intención de manipular ni de extorsionar, pero es algo que la Biblia muestra, y especialmente en estas 2 jornadas Dios nos mete, pero Él quiere dar orden, porque hay mucha desinformación, es más, abuso sobre este tema, y nosotros no queremos estar en eso, queremos estar descansados en Dios, estar en paz. Quiero hablar del diezmo aquí antes de entrar a la jornada de Tara, en 3 periodos. El diezmo en Abraham, porque ahí se originó, en Abraham. En Génesis 14:20, leamos ese versículo, Génesis 14:20, y miren que aquí aparece la palabra diezmo, que es la décima parte. Dice Génesis 14:20:
Y bendito sea el Dios Altísimo. Está hablando Melquisedec, el sacerdote, el sumo sacerdote, dice. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Eso le dijo a Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuál todo? De lo que él ganó ahí en la guerra, porque él fue a la guerra. Y algo que hacían las naciones en ese tiempo es de que como que, le fueron y le quitaron, le robaron a Lot, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces se enteró Abraham y los persiguió con su ejército, y los alcanzó y les quitó todo el botín que ellos llevaban. Entonces de todo ese botín, dice que le dio el diezmo al Melquisedec, rey de Salem, que es tipo de Cristo. ¿Por qué tipo de Cristo? Porque Melquisedec no tiene principio ni fin. No es tipo de Cristo. Entonces, y dice que y le dio a Abraham los diezmos de todo. Diga conmigo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. Es la primera vez que aparece el asunto de los diezmos en la Biblia. Oigan bien, quiero que todos oigamos, pongamos atención a Dios y tengamos paz. Porque aquí es la primera vez que aparece este asunto del diezmo en la Biblia. Pero fíjense una cosa, allá en ese periodo de Abraham no había una ley que los obligara y que les dijera tienes que dar la 10ª parte de tus ingresos. No había. ¿Sí notan eso? No había una ley. Porque ese no es el espíritu del diezmo. Nadie le dijo a Abraham que diera el diezmo. Nadie le habló. O sea, Dios no puso una ley, ni él estaba obligado a dar. Fue algo que nació espontáneamente del corazón de Abraham. Y él dice, voy a dar, y dijo, voy a dar la 10ª parte. Así le nació en el corazón de él. Y él es el padre de la fe, ¿no? Y esa costumbre la continuó su nieto Jacob. ¿Se acuerdan que hablamos que cuando él llegó a un lugar que se llama Betel, o Siquén o algo así, pero le puso Betel, ¿se acuerdan? Que es la iglesia. Y él hizo votos con Dios, le dijo, si tú me prosperas, si tú haces esto, te voy a dar la 10ª parte, te voy a dar los diezmos de todo. O sea que tampoco él estaba obligado a dar, sino que le nació en su corazón el dar, ¿ok? Entonces, ¿eso le agradó a Dios? ¿Le agradó a Dios? Ahora, vean esto, el periodo de Abraham, antes de la ley, no había ninguna ley que los obligara a él, ni a su nieto Jacob, a dar el diezmo. No habla de Isaac, porque yo estoy seguro que Isaac también también lo practicó, porque vemos que Jacob, dice la Biblia, que él dijo, te voy a dar los diezmos de todo. Ok, ahora vamos al diezmo en la ley. ¿Cómo funcionó esto de la ley? En Levíticos capítulo 27 es cuando también en la ley por primera vez, Dios en base a Abraham y a Jacob, Dios sí demandó los diezmos a su pueblo Israel. En ese periodo sí había una ley que sí los obligaba a dar el diezmo de todo. Leamos Levíticos 27:34. Levítico 27:34. Aquí nos van a poner el versículo, pero si ustedes lo buscan en su Biblia, no me van a dejar mentir que habla del diezmo. ¿Ok? Pero ahí en Levíticos 27, en ese capítulo antes del 34, habla del diezmo. Y termina Moisés diciendo, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Fíjense lo que está diciendo. Estos son los mandamientos, ya es un mandamiento, ya es una ley. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Porque fíjense que estamos en el periodo, todavía no llegamos a la iglesia. En el periodo de Abraham, ¿había ley que los obligara a que diezmara? No había. ¿De dónde salió? Del corazón, salió espontáneamente el dar. Y él dijo, voy a dar la 10ª parte. En la ley, ahora sí Dios, como le agradó a Dios, entonces lo va a poner, pero Dios tenía un propósito. Porque
Aquí dice que es un mandamiento y Dios le ordenó. Ahora, hermano, yo quiero que todos tengamos paz porque les dije a ustedes que tenemos que saber por qué damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y tenemos que tener paz todos. Y Dios ha puesto temor en mi corazón y los líderes de la iglesia y todo lo manejamos con un temor. No estamos abusando de ningún hermano y no queremos hacerlo. Dios nos libre. Dios no quiere que seamos legalistas en este asunto, porque puso la ley y vamos a descubrir ahorita qué pasó en la ley. Mire, ¿por qué el propósito del diezmo? ¿Por qué Dios quiere que demos el diezmo? Él quiere que cuando nosotros demos el diezmo, reconozcamos que Él tiene un lugar en nuestra vida. Yo no quiero decir que los matrimonios ya no están enamorados, pero cuando se inició el noviazgo, ¿cómo fue? Cuando decía un hermano que hasta en la sopa de letras veía al nombre, ¿no? ¿Ah? Yo me imagino al Toño, hermano Toño, armando la sopa de letras, Cintia, ¿no? No sé, así dicen algunos. Y yo creo que alguna vez también lo hice. Pero yo lo hice con medicamentos, como tomaba pastillas, y hice Ale y le mandé algún día les voy a compartir para que me crean. No sé qué hizo usted o el otro Toño Rojas, Graciela en la pared. No sé, porque, pero más cuando usted iba a comer, pensaba en la novia o en el novio, ¿sí o no? ¿O no pensaban ustedes? O son como Juanito que dice, con que coma uno, ¿no? ¿Cómo dice? Con dos que se quieran, con que coma uno es suficiente, dice. ¿Verdad que no? Siempre piensa uno, estás comiendo, dice, ay, mi hermano, veo a mi hermana Laura, Rubencito. ¿No? Y es Rubén, pero Cito. No sé, no, yo estoy exagerando. A lo mejor es de otra manera. Ustedes son más románticos que yo. Pero esa es la idea aquí. Que cuando nosotros demos algo, o sea que cuando nosotros recibimos algo, porque Dios no pide lo que nosotros no tenemos. Cuando recibimos algo, entonces nosotros decimos, voy a dar algo para Dios. No es que Dios necesita de nuestro dinero, sino que en nuestro corazón, Él está ahí porque estamos pensando en Él. ¿Me explico? Ese es el propósito. Eso significa que cada vez que somos prosperados o somos prósperos, que pensemos en Él. Que pensemos en Él. Y la manera que demostramos que Él tiene un lugar en nuestro corazón es cuando le damos por lo menos la 10ª parte. Por lo menos la 10ª parte, porque si Moisés hubiera dicho la quinta, no la quinta, sino que ¿cuál sería? Porque la 10ª, ¿sería eso? La 5ª parte, no. Cuando se dé el 5%. ¿Sí? ¿La 5ª parte? No. Si él hubiera dicho el 50% también es lo que salió de su corazón, pero no había ninguna ley. Pero dice, voy a dar una 10ª parte. Entonces, ¿con cuánto se quedó él? Con 90%, porque nomás dio la 10ª del 100%. Amén. Si él hubiera dado el 5%, pues también Dios dijo, pues me gusta. O sea, me gusta, pero él puso la 10ª. Entonces, y si él hubiera dado 20, pues también. Pero fíjense que, ¿por qué cuando damos, qué estamos demostrando? Que sí estamos pensando en Él. Que sí estamos pensando en Él, que Él sí está en nuestro corazón. Y recuerden, no es porque Dios ocupa de nuestro dinero. Porque el profeta Ageo dijo que de Dios es el oro y la plata. Sin embargo, mientras estamos en esa tierra, las finanzas son parte de todo lo que Dios está haciendo para que se cumpla el único ministerio del Nuevo Testamento. No estoy aquí para recomendar, no me dan ninguna comisión por eso, pero hay una película que se llama Los Elegidos, ya les dije, ¿no? Y ustedes vean eso y sí tiene razón lo que están diciendo ahí, ¿no? Porque dicen, ¿se acuerdan los que han visto esa serie? Tomás, ¿y dónde vamos a agarrar para...? Ya se acabó la comida, ¿no? Y estaban viendo ellos dónde conseguir comida porque... Fíjense que Jesús, Él podía haber
hecho milagros. Que dijera, ¿saben qué? Siéntanse y orar y ¡pum! Aparece todo. Pero él solamente hizo 2 milagros en cuanto a la comida. ¿Se acuerdan? Cuando alimentó a los 5 y a los 3,000, ¿no? Ahí se hizo, pero lo demás él dijo, vayan ustedes a comprar, busquen ustedes. Y hubo gente generosa que daba para que el ministerio continuara, ¿no? Bueno, es un comercial, si no quiero verlo no lo vea, pero me gusta ver en vez de estar viendo la desalmada, pues mejor eso, ¿no? Está mejor eso. O sea, no la novela, pues, ¿no? La gata salvaje, ¿cómo se llama todo eso? ¿No? En vez de ver, ¿verdad? Ok. Era chiste nada más. Ahora, fíjense qué hace Dios con lo que uno no da. Dice la Biblia que Él se dio a sí mismo como parte y heredad a una tribu. ¿Cuál es esa tribu? De Leví. Porque ¿qué hacía la tribu de Leví? Ellos iban a dedicarse de lleno al sacerdocio. Y Dios le dice a Leví, no le den tierra, no le den bienes materiales, yo voy a hacer su parte y su heredad, y todos los diezmos que ustedes me dan, los hijos de Israel, se los vamos a dar a ellos para que ellos se dediquen al tabernáculo y al santuario. Ok. Entonces, pero fíjense lo que hacía Leví, porque la iglesia, el pueblo de Israel era un pueblo que tenía muchas fiestas. Entonces, de repente, de eso también tomaban ellos para que el pueblo comiera. No solamente comían los levitas, sino el pueblo también comía a veces. Por eso que nuestra congregación, a veces le digo a los líderes, hermanos, hoy ya no vamos a pedir comida a los hermanos. Tomemos de lo que hay y hagamos una comida para los hermanos, ¿no? Tenemos pendiente una reunión para la de los hermanos de la tercera edad, para que vengan y estén con nosotros aquí, los de la tercera edad, que puedan estar con nosotros, que ahí incluye viudas, viudos y parejas de la tercera edad, van a estar aquí. Entonces vamos a hacer algo con ellos, o sea que, porque nos preocupamos por los niños, ¿no? Nos preocupamos por los jóvenes, nos preocupamos por los matrimonios, y los de la tercera edad, las viudas, dicen, ¿y nosotros qué? ¿No? Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos de la iglesia para que hacer algo y compartir con ellos, ¿me explico? Porque es lo que hacía el pueblo de Israel. También Dios nos ha dado visión para esta iglesia y tenemos planeado hacer un día de estudio, o sea, vamos a hacer un sábado. Todavía no tenemos todo bien definido, pero lo que queremos hacer es que un sábado hacerlo, que estemos todos aquí, no haber enseñanza ni nada de eso. Vamos a poner todos los libros que tenemos, vamos a hacer una biblioteca. Usted viene aquí, agarra su libro y no va a poder hablar como en las bibliotecas. Ya ve que no dicen, no hablen. Usted agarra un libro, se sienta a leer y estar aquí con nosotros. Y vamos a poner café, un pan y usted ahí disfrutando. Y no vamos, solamente es eso, es tener la comunión. O sea, porque hay lugares que secularmente hacen, ¿no? No queremos imitarlos ni nada de eso, pero hemos sentido que también necesitamos, porque tenemos muchos libros ahí. Si usted tiene algún libro, el hermano Marco Antonio Ayala fue el que Dios lo usó para hacernos ver eso. Y él me dijo que nos iba a donar unos libros. Si usted tiene algunos libros que le han servido, puede traerlo aquí. Y hacemos un librero aquí. Y los hermanos venimos aquí, nos sentamos. Y tenemos un rato, 1 hora, 2 horas, lo que queramos, ¿no? Y poder disfrutar un momento de lectura. Tenemos que fomentar la lectura entre nosotros. Porque ya no se lee, ¿no? Entonces, ¿y de dónde tenemos que tomar para hacer todo eso? Pues de lo que ustedes dan. Porque Dios nos da para que lo administremos para la iglesia. Amén. Ok. Ya vimos que 3 puntos hasta acá. El diezmo en el periodo de Abraham, el diezmo en la ley, y ahora el propósito del diezmo. ¿Por qué Dios quiere que demos? Es porque con eso estamos demostrando que Él vive en nuestro corazón, que sí pensamos en Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? En el Nuevo Testamento no aparece de manera explícita la palabra diezmo. O sea, ya les dije que en Lucas y en Hebreos, pero que sea dicha a la iglesia, no está de una manera explícita, pero sí de manera implícita. ¿Sí entienden lo que es esos dos términos?
explícita no aparece, pero implícita sí. Vamos a leer 1 Corintios 9 del 1 al 14. Voy a leer estos versículos. 1 Corintios 9 del 1 al 14. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando de los servidores. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Se dan cuenta que no está explícita, que traen los diezmos, pero sí está implícita, porque no solamente dice el diezmo, sino que dio el diezmo. El verbo dio es importante para nosotros entenderlo. Aquí vemos la continuidad del espíritu de generosidad y cooperación para con Dios, que se inició con Abraham y que Dios aprobó. Y como nosotros somos hijos de Abraham, ya lo explicamos, ¿se acuerdan que todos somos hijos de Abraham? Porque somos hijos de la promesa, porque somos de fe. Nosotros como hijos de Abraham también nosotros hacemos sus obras. Ahora, quiero que vean cómo es en el Nuevo Testamento. El diezmo es espiritual, o sea que nace del espíritu, del corazón. El diezmo es voluntario. El diezmo es nacido del corazón puro, y que ninguno se sienta obligado, constreñido o atracado. Fíjense los términos que estoy usando, porque no se trata de eso. El verdadero diezmo del Nuevo Testamento es según el orden de Melquisedec, así como hizo Abraham, algo espontáneo, un deseo de dar. Los creyentes en Jesucristo somos hijos de Abraham por la fe. Entre las muchas obras que Abraham hizo, una de ellas es diezmar espontáneamente y voluntariamente. No porque nos obligan, no porque sea una ley, no porque sea un requisito para ser salvo, no porque alguien tenga derecho a estar encima de nosotros, como decirnos a cada hora, a cada día, a cada reunión, decirnos tienes que dar. Eso ha causado tantos problemas en la iglesia. Ese no es el espíritu del diezmo. El diezmo se originó espontáneamente en el corazón de un hombre agradecido, generoso, porque en su corazón había un lugar para Dios. Abraham es un ejemplo de dador alegre. Hermanos, nuestro dar debe ser de acuerdo a lo que dicte nuestro corazón. Por eso nosotros hay un tiempo. Y Dios usa mucho a mi hermana Martita, porque ella entra con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Solo Dios puede dar eso, ¿no? Ella nos anima, ¿no? Y no tiene que decir, tiene que ¿no? Eso que ella manifiesta, eso, porque Dios sabe a quién pone. No todos. Si yo les pidiera a ustedes, yo creo que los regañaría.
¿no? Pero Dios tiene a quién, pero porque en el Nuevo Testamento no es por obligación, es de acuerdo a lo que dicta tu corazón. Leamos 2 Corintios 9:7. Por eso el apóstol Pablo escribió 2 Corintios 9:7. Dice 2 Corintios 9:7. Leamos todos. A la de 3. 1, 2, 3. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Cada uno dé. ¿Se acuerdan que en Génesis está el verbo con Abraham? Dio. Y acá, ¿cuál es el verbo que está aquí? Bueno, está invisible aquí, pero lo van a poner otra vez. Salud, salud, salud. Pones el versículo otra vez, Abraham, por favor. Dice, cada uno dé. Y allá dice, dio. O sea, Dios no lo forzó, ni quiere forzar a ninguno a que dé. Es de un corazón generoso, agradecido, algo espontáneo, porque decimos, cada vez que agarramos un ingreso, que hemos sido prosperados, pues decimos, voy a dar algo para la obra de Dios, porque se tiene que avanzar el ministerio. Por eso dice, cada uno dé. Otra versión que leímos la otra vez, cada uno dé de acuerdo a lo que dicte su conciencia, ¿no? Por eso es algo que sale de tu corazón. Por eso el diezmo es espiritual, porque sale de tu espíritu. ¿Me explico? Ahora aquí podríamos decir cada uno dé el diezmo, pero no lo puso. Porque, hermano, ahorita vamos a entrar en un punto por qué Pablo no dijo el diezmo ahí. O sea, eso le nació en el corazón de Abraham, ¿no? Pero vean ustedes por qué estoy diciendo esto. Y, o sea que les decía que Dios no pide lo que no tenemos, por eso aquí no se pone, la iglesia no pone una cantidad. Porque dice 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo que según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire, todos nosotros cuando se habla del dinero, como es parte del alma, se sufre. Entonces, mire, yo lo que hacía, si yo, vamos a decir, aparto primero para todas las cosas y al último aparto algo para Dios, me va a doler porque digo, ya no se va a quedar usted con mucho y va a decir, híjole, si doy me quedo sin nada. Entonces, esto es por gracia, no es porque te estén obligando. Yo te estoy dando un ejemplo. Lo que se tiene que hacer, porque la Biblia también dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase eso? Primero apartarlo de Dios, porque entonces Dios está en primer lugar. ¿Me explico? Así trabaja, porque si usted lo deja al último, ya no tengo y creo que mejor no doy. Pero acuérdese que Dios no está obligando, porque hay beneficios. Amén. Por eso está diciendo aquí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y aún dice, guárdalo para que no te lo gastes, ¿no? Para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Ok. A veces Dios prueba con lo poquito que tenemos, porque a veces pensamos, no voy a dar porque tengo bien poquito, ¿no? Y tengo esto y apenas es del día. Pero se recuerdan de una viuda que dio todo el sustento que tenía. Leamos Marcos 12, 43 al 44. Marcos 12, 43 al 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Los que han estudiado, lean la Biblia. ¿Cuánto echó ella? ¿Mande? No, pero ¿cuánto? Porque sí dice ahí cuánto dio, cuánto echó ahí.
¿No? ¿Cuánto? ¿Mande? 2 blancas. ¿Sí? O yo no estoy probando a ver si leen la Biblia con 2 blancas, ¿verdad? Luego les digo cuántas blancas son. Bueno, ¿cuánto es 2 blancas en nuestro dinero? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. No. Es que allá hay algunos que dicen que un cuadrante es 1 centavo, pero acuérdense que en aquellos tiempos el dinero valía mucho. ¿Ok? Entonces, leamos otra vez en el 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han hecho en el arca, porque todos han echado todo lo que les sobra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les dije hace rato que no des hasta el último? Porque te va a doler. Dice, hey, ya no es mucho. Entonces, o sea, yo te estoy diciendo cómo se hace, pero no es obligatorio. ¿Me explico? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ¿quién está? La viuda. De su pobreza, echó todo. Sí tenía razón, echó todo lo que tenía, pero lo que quería, ¿cuánto era eso? 2 blancas. Amén. No dijo 10 talentos, no dijo eso, sino que 2 blancas. Entonces, yo estoy seguro, miren, yo estoy seguro, no sé si sigue diciendo, pero yo estoy seguro que Dios le multiplicó a ella. Dios le multiplicó eso. O sea, Dios no la dejó sin comer. Es más, aún usó, estoy seguro que aún a los religiosos, a los mundanos, ayudar a la viuda. Les cuento una anécdota. Cuando vivíamos en Nayarit, un día de reunión en la tarde íbamos a recibir a los hermanos a la casa. Y solamente teníamos 50 pesos. Estoy hablando de 50 pesos cuando valía mucho, estoy hablando como en 2012. ¿No? Si ya era más dinero, ahorita ya no es mucho. Entonces teníamos 50 pesos, mi esposa y yo. Y decíamos, vamos a recibir a los hermanos. Pero tenemos que ofrecerles aunque sea un pan con un café. Pero nada más tenemos 50 pesos y echábamos pues 5 era para el medio de tortilla, otros 30 para un cuarto de pollo, y así, ¿no? Y así habíamos hecho nuestro plan, pero íbamos a recibir a los hermanos. Y fuimos probados ahí. Ya platicamos y le dije a mi esposa, pues confiemos en Dios. Dios va a proveer. Bueno, gastamos los 50 pesos y compartimos con los hermanos. ¿Y qué creen? Que ya cuando nos despedimos, ya cuando se fueron los hermanos, empezamos a limpiar el lugar donde estuvimos y ahí estaba otro billete. Ahí estaba un billete. No le dije a los hermanos, ahorita le estoy platicando porque ya pasó mucho tiempo, pero no le dije, hermano, pues no teníamos 50, pero tuvimos que comprar pan para ustedes. No dijimos eso. No. O sea, dijimos, no, vamos a compartir lo poquito que tenemos, compartamos con los hermanos. ¿Y qué creen? Que después de eso, vimos un billete en la mesa. Y le digo a mi esposa, ya ves, Dios es fiel. Dios es fiel, no nos deja. Porque a veces uno dice, es que soy tan pobre que no puedo dar. Es que Él te está probando tu corazón, porque es como el niño chiquito. A veces el niño no saben la cantidad, el valor de los billetes, y ellos tienen, vamos a decir, uno de 50 pesos, vamos a ocupar ese. Y usted le dice, o el tío le dice, dame ese 50 y te voy a dar 100. Y el niño, no. Esto vale más. No, ¿cómo se llama el animal que tiene ahí? Me gusta mucho, ¿no? Y me quedo ahí. Y el tío o el papá le dice, no, esto vale más. Y a veces somos así. Dios, te pruebo, porque dice, no, probadme en esto. A ver si abro las ventanas de los cielos para que derrame bendición sobre ustedes. Entonces se dan cuenta que como es en el Nuevo Testamento, ya no es una ley, sino que es algo que sale de nuestro corazón. Pero de hecho la ley no estaba en el corazón de Dios. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Lean Gálatas, y Pablo le dice que fue añadida por causa de las transgresiones.
a ver qué hacíamos. Entonces podemos decir que Dios puso la ley para demostrarnos que en nuestro ser natural no damos con generosidad. Porque la ley lo puso a ellos, a esos hombres, no tenían la vida de Dios. No habían sido regenerados, no tenían la gracia de Dios. Y ellos quizás en un principio sí daban, pero después, hermano, ya no daban, porque aún en el pasaje de la viuda, vimos que esos hombres que representaban al pueblo de Israel, ¿qué daban? De lo que les sobraba. Es más, ustedes van a dar cuenta que dice Dios, les dice es que ustedes llevan el animal cojo, el enfermo, ¿no? El flaquito, lo llevaban así, llegó a hacer eso, por eso Dios dijo, ya no quiero más sacrificios. Ya no quiero más porque ustedes no lo llevan de su corazón, ¿se acuerdan? Y por eso en Malaquías 3, 8 al 9, Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9, dice que ellos, le estaba diciendo a ellos, ustedes me han robado. Dice, porque todo el diezmo le pertenece a él, ¿se acuerdan que leímos eso? Le pertenece a él. De hecho, todo es de él, pero él dice, te voy a dar el 90%. Solamente dame la 10ª parte, eso me pertenece a mí. Así les dijo allá en la ley. Y miren lo que dice el Malaquías 3, del 8 al 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dice él? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ok, sí tiene lógica cuando estoy diciendo, cuando el hermano dijo, uno de los hermanos dijo, prefiero quedarme con los 90 benditos que los 100 malditos. Sí tiene lógica porque está sustentado por la palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver eso? Ok. Por eso la Biblia dice que Cristo nos redimió de la ley, porque si ponemos ley, no se puede. El hombre natural no puede. Por eso, si nos quedamos en la ley, somos malditos. Pero por Cristo Jesús, la bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros. Ahora tenemos la promesa del Espíritu y somos bendecidos, y ya no tiene nadie que decirnos que demos. Nosotros sale espontáneamente. Amén. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que aún con alguno de ustedes les he dicho, ¿sabe qué, hermano? Porque cuando yo escucho que algún hermano se está quejando de dinero que no le alcanza, yo sí me atrevo a ir con él y decir, hermano, ¿qué está pasando? Hermana, ¿qué está pasando? Es que usted se queja mucho de que no tiene dinero, y le digo, ¿usted está diezmando? Y a veces alguno de ellos me ha dicho, no. ¿Por qué no le pruebas a Dios? Pruébale. Porque dice, probadme en esto. Él mismo dice, prueba, y si ves que tu condición es peor, entonces ya no des. ¿No? ¿No? Pero, o sea, a veces les he dicho eso porque no es normal que nos estemos quejando. Un cristiano sabe vivir en escasez y en abundancia. A ver, es un cristiano porque tenemos confianza en Dios. Y les dije, tengo muchas experiencias, y yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias que Dios nunca los ha dejado sin comer. Cuando no hay nada, aparece. Dios pone a alguien para que le ayude, le supla. Entonces, hermano, ahora algunos hermanos dicen, hermano, yo no doy el diezmo, yo doy más. Y eso es por eso, de acuerdo a lo que dicte tu conciencia. Pero Moisés puso eso. Pero si tú tienes algo, si sientes en tu corazón dar más, porque ahora miren, porque hay una ley de la siembra y la cosecha, o sea, hablando en lo natural, es una ley en la naturaleza, y la Biblia lo dice. Vamos a leer 1 Corintios 9:6, porque en la naturaleza nos enseña lo que es la siembra y la cosecha, y miren lo que dice Pablo, y él lo tomó ahí, porque en aquellos tiempos ellos sembraban trigo, cebada, todo lo que sembraban, eran agricultores. Y nosotros, como no somos agricultores, no entendemos mucho, pero les voy a enseñar. En algún momento sembré maíz y les voy a enseñar cómo es esto. Dice 1 Corintios 9:6, pero esto, 2 Corintios, Abraham. Deja corregirlo. 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, lea conmigo, pero esto digo,
el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok, aquí está, la naturaleza nos enseña, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente. Otra versión es la traducción lenguaje actual que dice esto. O si nos ponen la nueva versión internacional, si puedes ponerlo, ayudar, ahí está. Recuerden esto, dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Un poquito, ¿no? Pero esta versión me gustó. La traducción lenguaje actual, lo pueden buscar después, dice, el que da poco, recibe poco, ya aplicando a la iglesia, ¿no? El que da poco, recibe poco, y el que da mucho, recibe mucho, porque así funciona la naturaleza. Oigan bien, ¿cómo funciona? ¿Ustedes alguna vez han sembrado maíz? ¿Alguna otra cosa que han sembrado? Bueno, como yo bajé del rancho, del monte allá en Oaxaca, y ahí sembrábamos. Por cierto, tenemos invitación de ir a comer elotes de maíz amarillo orgánico. Entonces, miren, allá la familia dice, pues vamos a sembrar nada más para los elotes. Un poquito nada más, para unos 15, 20 elotes. Y siembran poquito. ¿Y qué cosechan? Nada más para los elotes. Pero hay familias que siembran mucho. Y no solamente cosechan elotes, sino cosechan maíz para tortilla, para todo lo que se puede hacer con el maíz. Ya saben lo que hay en mi mente cuando escucho maíz, cuando oigo maíz, ¿no? ¿No? O sea, se puede hacer, ¿no? Y entonces, por eso dice, el que siembra poco, poco cosecha. Pero el que siembra mucho, mucho cosechará. Entonces, el diezmo, podríamos decir, si yo estoy equivocado, ustedes me pueden, aún me pueden corregir. Quiero ser humilde en esto, quiero ser esa parte de que no tengo toda la razón, puedo equivocar. Entonces, ¿se acuerdan cuando les apliqué un principio? ¿Cuánto tiempo es lo mínimo que puede la iglesia pasar orando o estar orando? 1 hora, ¿no? Porque Jesús dijo, no pudiste haber orado conmigo tan siquiera 1 hora, ¿no? Como él dice, 1 hora, lo mínimo. O sea, porque él pasaba noches enteras orando. Ok, usando ese mismo principio, entonces si Abraham puso en su corazón el diezmo, entonces podríamos decir, entonces es lo mínimo. Es lo mínimo porque Dios lo puso en la ley y no pudieron hacerlo. Entonces, pero como Él es el que lo hace, entonces no hay límite. O sea, pero eso es lo que dicte su corazón según haya prosperado. No hay una ley que diga, tienes que dar tanto. No. O sea, aquí no se mide eso. O sea, lo que tú hayas prosperado, lo que dicta tu corazón. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes cuáles son los beneficios. Uno de los beneficios es de que Dios dice, pruébame en esto, te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Ahí dice, ¿no? Y también reprendo al devorador. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez de que se te enferma tu bendi y hay que gastar ahí? Se enferma usted, hay que gastar ahí. Se le descompuso el carro. O sea, las cosas tenemos que enfermarnos, pero se dan cuenta ustedes, si ustedes han probado a Dios, se dan cuenta que pasa eso. Yo a veces cuando me pasan cosas digo, ¿qué no estoy haciendo? La otra vez les dije, ¿no? Que perdí mi cartera y ahí llevaba todo el dinero para pagar la compostura del carro. Y dije, y me dolió porque pues iba a pagar ahora doble, ¿no? Y hablé con mi hermano en Oaxaca y me dice, te voy a ayudar con 1,000 pesos. Y dije, ya tuviera 5, porque perdí 4. Y me dolió más, ya tuviera 5, ¿no? Pero vean ustedes, o sea, esa es la vida que tenemos que ver. Ahora, pero recuerden que lo más importante es no esperar que Él nos dé.
sino que con eso estamos diciendo, Señor, te tengo en mi corazón. Yo te amo y tú sabes lo que hay en mi corazón. Y por eso dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra en abundancia cosechará. Pero recuerden, o sea, pero es que ese es el punto que pasa, pues, de que hay mucho debate en eso. Por eso quise, y Dios nos permitió llegar a este punto, para que tengamos paz todos. Recuerden, no se lo obliga a nadie, es algo espontáneo en nuestro corazón. Ahora, no soy mucho de hablar de anécdotas, pero lo voy a contar. Pero de la siembra y la cosecha, alguien me platicó, es como un tipo chiste, pero tiene una moraleja. Dice, no está en la Biblia, pero dice él, dice esta persona, que Jesús andaba con sus discípulos y le dijo, vamos a ir a la montaña, vamos a subir allá, cada uno agarre una piedra y llévalo, vamos a subir. ¿No? Y Pedro y todos los demás, más o menos esta piedra, iban caminando, subiendo. Pero había uno, ¿no? Judas, que siempre era negativo. ¿Se acuerdan que cuando la mujer estaba derramando perfume, dijo, ¿para qué se desperdicia eso? Debería de vender y dárselos a los pobres. Y dice ahí, no estaba pensando en los pobres, sino que era ratero, dice ahí. Entonces, ¿qué hacía Judas? ¿Para qué? Una piedrita chiquita, iba jugando. Llegaron a la cima de la montaña y Jesús le dice, vamos a orar para que esas piedras se conviertan en pan. No, pues Pedro y todos los que llevan así un panzote, mire, vamos a comer. Y Judas, una galleta de animalito. Bueno, les digo de esa manera para que vean la siembra y la cosecha. O sea, es de creerle a Dios. Es de creerle a Dios. Tenemos mucha experiencia. Vamos a cerrar aquí con este versículo, porque no quiero, y no alcancé a entrar a Tara, porque ahora en la jornada de Tara, Dios va a hablar a los administradores, a los pastores, a los predicadores, porque se puede abusar de este asunto. Hay mucho vividor que aprovecha de eso, y la Biblia dice, ya, porque aquí en la jornada de Tara, ya no va a hablar Dios a Aarón, sino que a Moisés, y vamos a entender, pero en la siguiente, pero quiero que leamos el versículo 7 y 8 de 1 Corintios 9, vamos a regresar a la Reina Valera, por favor, 2 Corintios 9, versículos 7 al 8, y con esto termino, pero yo quiero que todos tengamos paz, amén. ¿Por qué se recogen ofrendas y diezmos en esta iglesia? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque acuérdense que en el corazón decimos, Señor, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, aquí vives, y lo que yo, conforme soy prosperado, te doy algo para el ministerio, ¿no? Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al adorar alegre. Amén. Y dice, y poderoso es Dios. ¿Tenemos un Dios poderoso? Sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia. Ya no es ley, es gracia. En la ley no pudieron dar como él quería. Lo llevaban a fuerzas. Es más, había gente que les imponía. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Detengamos aquí. O sea que, miren, si han visto, hermano, y no me van a dejar mentir, que las personas que tienen más son los que más comparten. Y uno dice, si yo tuviera, daría. No, desde lo poquito Dios dice, es que, mire, pasó, bueno, ya les he contado, pero me gusta contarlo muchas veces. Hay una hermana que le preguntamos, oiga hermana, no de aquí, otra de Nayarit, pues.
Le dije, hermana, ¿qué haría usted si se ganara la lotería? 2 millones de pesos. ¿Sabe qué dijo? No, pues me compraría ropa, me iría a un viaje, me compraría una casa. Y le dije, ya no siga, ya ni compre el boleto, le dije. Ni compre el boleto porque no se la va a ganar usted. ¿No? O sea, fíjense lo que había en su corazón, ¿no? Y o sea, que cuando tú eres un corazón generoso y Dios vive ahí, dices, no, pues voy a dar la mitad para la iglesia. O voy a dar la 10ª parte, no sé. O voy a, no, algo para la iglesia, ¿no? Pero se dan cuenta que primero pensó en ropa, en viajes, y le dije, ya no siga, ya cállese. No, pero, o sea que cuando damos es porque Él está en nuestro corazón. Él está en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros? En el cielo, porque dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está su corazón. Entonces cuando nos damos, decimos, Señor, esto es mi corazón. Y cuando no damos, entonces sí cabe la alabanza que cantamos al inicio. ¿Cómo dice Areli? Rompe ese duro corazón, ¿no? ¿No? Quita estas tinieblas y rompe ese duro corazón. Porque a veces es nuestro corazón que no nos permite. Y Dios dice, dalo y te voy a dar, te voy a multiplicar. A nuestra hermana Araceli, ella siempre dice, el Señor le multiplique. ¿Lo han escuchado? Cuando el Señor le multiplique. Imagínense, le dice a todos nosotros. ¿Sí? ¿Y cuántos nosotros son? Y ella siempre, el Señor le multiplique. El Señor le multiplique. ¿Sí le ha dicho a usted eso? Porque ese es el deseo de Dios, pues. A veces Dios, dame y te voy a multiplicar. Sí, les dije lo de los 50 pesos. Ya después vi otro. Bueno, pero tampoco no le va a pasar como otro hermano que dijo, él traía también 50 pesos. Y anunció, llegó el momento de las ofrendas, dijo, ¿doy o no doy? Híjole, si doy me voy a quedar sin comer. Y estos 50 me alcanzan para unos 2 tacos. O algo, una torta cubana. Y si doy. Llegó el ofrendero. Bueno, doy. Ya que. Y dice que llegó afuera y halló los 50. Y dijo, ni Dios quiso mi dinero de mala gana. Porque se da con alegría. Amén. Lo que dicte tu conciencia. Lo que dicte tu conciencia. No estar obligado usted. Pero, y por eso dice, y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ya no trae el 9, ¿verdad? ¿Es todo? Yo quería leerle el 9, pero ya no. Él dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece, porque Él es justo. Él es justo. Que no dice que hace salir su sol. De todas maneras Él va a estar ahí. Amén. Entonces, en la jornada de Tara, no vamos a empezar hoy, pero ahora nos va a decir a nosotros, y a usted se va a sentar a gusto y va a escuchar lo que Dios tiene que decir a mí, pero tengo que hablarlo aquí. ¿Me explico? Pero eso lo vemos el próximo miércoles. Amén. Porque también va a hablar ahora a nosotros. Porque si no, ha habido muchos problemas porque ha habido abuso. Ha habido, hermano, una manera, y por eso es de que hay confusión en el pueblo y dicen, ¿demos o no damos? ¿Es de la ley o no es de la ley? ¿No? Pero ya les expliqué y espero que todos tengamos paz. Y ahora, cuando nos toque, demos lo que dicte nuestra conciencia, según hayamos sido prosperados. Amén. Porque con eso estamos diciendo, Señor, tú vives en mi corazón. Amén. Amén. Oremos pues. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Señor, hasta aquí
Nos has bendecido, Señor. Has estado con nosotros, Señor, y no nos has dejado. Tu palabra no ha faltado. Te pedimos en esta hora, Señor, que seamos como Abraham, un corazón generoso, un corazón, Señor, que sabe dar. Y en eso nos parecemos a ti, porque tú fuiste el primero en que dio. Diste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y tú das a todos sin reservas, Señor, sin condiciones. Haces salir tu sol, haces llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Oh Señor, eres tan bueno que aún, Señor, con esto quieres que nosotros seamos, Señor, bendecidos. Señor, porque tú no tienes pensamientos de mal, sino de bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir con humildad toda esta enseñanza, porque tú quieres ordenar nuestra vida. Señor, porque este es un asunto de madurez, este es un asunto de vida. Gracias, gracias por cada hermano. Gracias, Señor, por esta mañana que nos das. Te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.